En primer lugar, una movilización muy importante de una entidad relativamente nueva que ha tenido promotores uruguayos, uno de ellos Álvaro Padrón, analista de esta casa, como la Confederación Sindical de las Américas. La Confederación Sindical de las Américas es una construcción realmente inédita. Reúne a todos los movimientos sindicales de las Américas. Ustedes saben que siempre hubo allí un bloqueo, siempre hubo un prejuicio respecto a los sindicalismos norteamericanos, canadienses y los sindicalismos latinoamericanos. Bueno, ahora en una construcción que realmente tiene un peso muy grande, las grandes centrales sindicales de América Latina se han reunido con una unidad programática con las grandes centrales sindicales norteamericanas. Eso es un cambio histórico y al mismo tiempo es un actor relevante. Es cierto que los movimientos sindicales, no en todos los países latinoamericanos, tienen el peso que, por ejemplo, tiene el PIT-CNT en Uruguay. El PIT-CNT es el movimiento sindical que tiene una mayor tasa de afiliación en un país dentro de América Latina y es uno de los movimientos sindicales que están entre los 10 movimientos sindicales con mayor tasa de afiliación en relación a la población económicamente activa. Es un actor de mucho peso. En muchos otros países de América Latina, primero, no hay una única central sindical, hay muchas centrales sindicales y eso debilita sin duda la acción de los sindicatos. Por ejemplo, la CUT brasileña es una gran central sindical, pero hay en Brasil muchas otras centrales sindicales. Sobre todo después de los gobiernos de Lula da Silva, en donde se llegó con una determinada cantidad de agrupaciones de sindicatos para terminar atomizándose después en una cantidad que la duplicó. Claro, veamos esto, la reforma laboral realmente regresiva que ha impulsado el gobierno de Temer fue una reforma que está profundamente rechazada y contestada por la CUT. Pero hay centrales sindicales amarillas, sin lugar a duda, que la apoyan, aunque suene insólito, que la apoyan. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, como en Uruguay, una única central sindical con un peso social y político tan fuerte, bueno, es algo bastante extraño en América Latina. Pero este actor internacional y estas jornadas internacionales, yo creo que están pautando un nuevo tiempo, en donde emerge la oportunidad y la necesidad de una acción internacionalista, nuevamente. Estaba la expectativa de que llegara el expresidente y líder hoy en las encuestas en Brasil, Lula, y finalmente, bueno, se dijo que no venía. Lo que pasa es que Lula en estos momentos está en una pelea muy difícil, porque Lula está primero en las encuestas, pero todo eso se derrumba si Lula es procesado. Y Lula enfrenta varios procesos judiciales, muchos de los cuales pueden terminar en un procesamiento. Siempre hay que recordar que un procesamiento no es condena, pero el procesamiento lo saca de las elecciones. Y la izquierda brasileña no tiene un candidato de alternativa, no tiene una alternativa política, lo cual hace que el escenario electoral brasileño sea un escenario muy complejo. Lula no ha podido venir precisamente porque está muy concentrado en la lógica de la política brasileña y seguramente eso le impide. Ustedes recuerdan que Lula era un hombre que circulaba con mucha fluidez. Bueno, eso se ha detenido porque tiene el frente interno que atender, incluso ese frente judicial realmente complejo. Y pongamos que ese frente judicial no existiera. ¿Corresponde que a una jornada de los trabajadores, una jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, vengan líderes políticos? Bueno, el caso de Lula es que Lula nació como dirigente sindical. Es casi el paradigma del dirigente sindical en Brasil. Lula es fundador de la CUT. Lula es el metalúrgico, por definición. Luego pasó a la política construyendo un partido de los trabajadores. Entonces la figura de Lula es una figura muy singular. Tú sabes que esto ha sido un tema de permanente discusión. ¿Hasta qué punto las fronteras entre
la lucha sindical y la lucha política. El PIT-CNT ha planteado un esquema que es independencia, pero no indiferencia. Bien, es una ambigüedad y además hay muchos dirigentes sindicales que son militantes del Frente Amplio. Del mismo modo, se da en el Frente Empresarial que hay muchos dirigentes de cámaras empresariales o asesores de cámaras empresariales que son dirigentes o candidatos de los partidos tradicionales. Es una frontera complicada y por lo general las centrales sindicales tratan de evitar que se confundan los tantos, sobre todo en estas jornadas internacionales. De todas maneras, la figura de Lula tiene ese origen tan particular que lo hace una figura de alguna manera muy cercana al movimiento sindical. De todas maneras, mira que fue una discusión si en este contexto en donde Lula enfrenta situaciones judiciales complicadas, en un país que está atravesado por denuncias que involucran al Partido de los Trabajadores sobre el tema de corrupción, si era prudente invitar a Lula en este contexto. Bien, Lula no ha podido venir, la jornada continental se va a desarrollar y recordemos que se desarrolla en un momento muy especial para América Latina en particular, un momento en donde claramente se ha confirmado un reflujo de las experiencias progresistas, diferente, en algunos casos, como en el caso argentino, por un pronunciamiento electoral, al que sigue, bueno, esta andanada de procesos por corrupción que de alguna manera están hackeando, ya no al kirchnerismo, sino están hackeando, yo veía ayer, la posibilidad de reconstrucción del actor que ha sido el actor fundamental en los últimos 80, 70 años de la política argentina, que es el peronismo. El peronismo se ha quedado sin líderes. Estamos viendo que en las próximas elecciones chilenas prácticamente es seguro que Piñera volverá a la presidencia de la República. Será en primera vuelta, será en segunda vuelta, pero hay que recordar que Piñera no sale de su presidencia con un alto prestigio, que no hizo una buena presidencia. Entonces el retorno de Piñera a la presidencia de Chile es mucho más el agotamiento, la erosión, la insatisfacción que ha generado el gobierno de la nueva mayoría y Bachelet. Claro, ¿no? A la hora de las valoraciones uno piensa, bueno, ¿cómo fue ese primer gobierno de Bachelet que termina en que Piñera asuma en 2010? ¿Y cómo fue este segundo que nuevamente vuelve a dejar, seguramente, por lo que dicen los sondeos de opinión pública, en manos de Piñera el gobierno de Chile? Hay un libro cuya lectura recomiendo, de Joaquín Brunner, un intelectual de izquierda que vino a esta casa. Tú le hiciste un reportaje muy interesante. El libro se llama El fin de la ilusión y es un balance sobre las experiencias de gobierno, primero de la concertación y luego de este gobierno de la nueva mayoría que incorpora en sus filas al Partido Comunista. Y creo que el título lo dice todo, El fin de la ilusión. Se quedó sin programa. Sin modelo, me acuerdo que en la entrevista él decía, sin un modelo superador de lo que hizo. Ciertamente. Y que eso, bueno, aquello de iban a haber grandes cambios y eso después no ocurrió y eso sumió a la gente en una gran desilusión. Exactamente. La desilusión es por el agotamiento de un modelo, de un libreto. Las izquierdas o las experiencias progresistas en América Latina tuvieron éxito en redistribuir el ingreso. Eso, los números de la CEPAL, uno va a cualquier panorama social y ahí hay una mejora en la distribución del ingreso y conquistas sociales en la agenda de nuevos derechos relevantes. Pero fracasó en aspectos cruciales, se quedó sin libreto a la hora de, bueno, una vez recuperado el país, bueno, ¿cómo seguir adelante? Se quedó sin libreto. Y algunas experiencias terminan en catástrofe. Lo que está pasando en Venezuela es una catástrofe. Lo que está pasando en Ecuador es gravísimo. La propia fuerza política se rompe a 2-3 meses de haber asumido el gobierno. Haber asumido el gobierno por Lenín Moreno. Correa, ese gran tema de las sucesiones en procesos en donde el proyecto se identifica con una figura, los liderazgos encarnados. El tema que se presenta con las fórmulas, ¿no? Porque no es solo aquello de un Temer que acompañó a Dilma Rousseff.
es un Lenin Moreno que fue con Glass y que en tiempos reales, como a los 30 segundos se termina todo, las denuncias de corrupción, la cárcel para uno. O sea, eso también desacredita a cualquier fuerza política. Sin duda. Hoy el progresismo latinoamericano está enfrentado con una arremetida, obviamente, de las posiciones más derechistas, las reformas laborales, pero está sobre todo enfrentado con su fracaso, ¿no? Con la pérdida de la ilusión, con la incapacidad de construir un libreto para nuevos contextos. Y eso es muy grave. Temas cruciales para América Latina como la reforma educativa, el nuevo vínculo con sociedades que han mejorado. Por ejemplo, los gobiernos de Correa han estado muy enfrentados con los movimientos sociales. La central sindical ecuatoriana ha estado históricamente enfrentada con la Revolución Ciudadana de Correa, los movimientos indigenistas. Es distinto a lo que ocurre en Bolivia. Hay que ver Bolivia. Bolivia es un ejemplo exitoso. Tiene crecimiento económico, tiene distribución, está mejorando en la construcción de una economía sólida, pero tiene un problema. Nuevamente, el liderazgo encarnado. No tiene reemplazo Evo Morales, o por lo menos no aparece. Además está obviamente complicado con los temas de corrupción. Lo comentábamos precisamente con este intelectual chileno que es Brunner. En el caso de Chile, que es algo puntual, como fue la situación del hijo de la presidenta Michelle Bachelet y la nuera, que se vieron involucrados, ¿no?, en la conjunción del interés público con el privado, beneficios, y bueno, y donde la población por lo que explicaba Brunner, lo que le critica a Bachelet es la respuesta que ella da a eso. No es que ella esté involucrada, sino la respuesta que el gobierno da. Entonces, y también una situación económica que no es tan favorable como era. Y todo es un combo complicado, ¿no? Los problemas de agenda, la corrupción, la situación económica que no es tan buena. La corrupción ha influido, ¿no? Yo siempre señalo, la corrupción no es de izquierda ni de derecha, ¿no? Forma parte, lamentablemente, de una condición humana que una y otra vez se repite. Pero sus impactos son distintos en la izquierda y en la derecha. Para la izquierda es devastadora, es devastadora. Es decir, un actor progresista que ejecuta actos de corrupción pierde la legitimidad, no puede seguir. Por eso la necesidad extraordinaria que tiene cualquier fuerza progresista por cuidar y redoblar su resguardo de ese fenómeno. Y respecto al tema de Brasil, Gerardo, es también un poco complejo y contradictorio. Nadie puede dudar todo lo que avanzó en mejorar las condiciones de vida de los brasileños, con sobre todo la presidencia las presidencias de Lula, ¿verdad? Pero si uno avala el proceso judicial, lo avala cuando habla de Temer y de Aécio Neves. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando juzgan a Aécio Neves y a Temer sí, la justicia es legítima, pero cuando investiga a Lula, ¿la justicia no es legítima? Ahí no puede haber dos opiniones. Y ojo que el Frente Judicial puede convertirse en un actor político encubierto, pero es el mismo Frente Judicial que está evaluando a Temer. Lo que pasa en Brasil es una tragedia. Primero, la corrupción cruza todo el espectro político, desacredita al sistema político, está generando una situación en donde las elecciones del próximo año pueden terminar en una caja de Pandora, pero al mismo tiempo, este gobierno, a mi juicio ilegítimo de Temer, ha generado una suerte de contrarreforma violenta. La reforma laboral, la reforma jubilatoria, el congelamiento de la inversión pública, particularmente en áreas sociales, es una contrarreforma. O sea, todo ese ciclo de reformas que empezó a erosionarse por la crisis económica que, recordemos, ya empezó en el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Además, Dilma Rousseff, primero, va en fórmula con Michel Temer, pero además toma como ministro de Economía a Joaquín Levy, que era un liberal duro, y propone un ajuste liberal. Entonces, repito, esta jornada continental, que es de confirmación de la democracia, algo muy importante,
y que es contra estos embates neoliberales durísimos que, para hablarlo en términos cercanos, están representados por las reformas laborales en Brasil y en la Argentina, también encuentra América Latina, y esto afecta también a las centrales sindicales, en medio de un agotamiento de los ciclos progresistas, en donde el tema de la corrupción ha sido un tema lamentablemente muy, muy central. Devastador. Devastador. Devastador.